22 de enero de 2026, con la grata presencia de ustedes, Progreso está de fiesta. Muchas gracias por ello. Por lo que les pido, se den una fuerte ovación para cada uno de ustedes. Se encuentra con nosotros nuestro párroco, el presbítero Edgar Gal Sánchez, a quien cedo con mucho gusto este micrófono y quien les dirigirá a ustedes un mensaje. Bueno, en primer lugar les agradezco a todos su visita y como ya lo dijo el señor Roque, pues su servidor, el padre Edgar, el párroco de este lugar. Y bueno, hay tantas cosas que quisiera decirles que no sé por dónde empezar. Pero miren, vamos a partir de la historia de un santo. Yo sé que la mayoría de las personas en el mundo actual no son católicas, y quiero pensar también que los que están aquí no todos son católicos. Pero el hecho de que no todos sean católicos no es impedimento para relacionarnos, para hablar, incluso para admirar a ciertas personas. Entonces, resulta que quiero contar la historia de un hombre que hizo un proyecto de universidad. Se llama San Henry Newman. Todos los que están aquí son profesores jubilados. Y la mayoría de los que son profesores, ¿qué es lo que más desean y buscan? Al menos aquí en México, pues colaborar en la educación de los niños, de los jóvenes. Y uno de sus deseos más grandes es, al menos de los que yo conozco, es tener su planta, tener una posición en un sistema educativo, ya sea la primaria, la secundaria y no se diga la universidad. Entonces, hay un personaje que así se llama Henry Newman. Este señor es un gran intelectual que él no es católico o no era católico, él era anglicano. Y este hombre anglicano hizo una de las cosas que todos tenemos que hacer. Él amaba su iglesia anglicana, quería mucho la iglesia anglicana e incluso estudiaba todo de la iglesia anglicana y trataba de defender su fe anglicana. Y él quería demostrarle al mundo que la iglesia anglicana era la auténtica. Pero conforme va descubriendo, se va dando cuenta que la verdad no está ahí. ¿Y qué es lo que hace este hombre? Se pone a investigar los santos padres de la iglesia. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Son los primeros, inmediatos después de los apóstoles. Y él comienza a investigar y descubre una verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que la iglesia anglicana no tiene la última palabra. Y entonces se da cuenta de esto, y en razón de la verdad, fíjense lo que les estoy diciendo, en razón de la verdad, va a actuar conforme a ella. ¿Y qué es lo que va a hacer? Deja la iglesia anglicana. Pero van a decir ustedes, ¿y eso qué tiene de extraordinario? Mucho. Yo les decía a ustedes que este hombre era muy intelectual. Él daba clases en Oxford. ¿Sí saben qué es Oxford? Es una gran universidad de tanto prestigio. Y entonces él logró ser maestro en esa universidad porque su capacidad intelectual era muy grande. Y entonces Henry Newman tenía un puesto en esa universidad. Pero una vez que descubre la verdad, dice, ¿qué hago? ¿Soy fiel a la verdad o me mantengo en mi escuelita? Y en razón y por amor a la verdad, ¿qué hace? Renuncia a Oxford
y se va a la iglesia católica. Fíjense. Entonces lo empezaron a criticar a él, porque él, en razón de la verdad, le dice a las personas: ¿saben qué? Yo me voy de la iglesia anglicana porque he descubierto que la verdad está en la iglesia católica. Y se dejó. Perdió su nombramiento en la universidad más famosa y se hace católico. Y fíjense todavía, una vez que llega a la iglesia católica, le comienzan a criticar que porque él se convirtió por conveniencia. Lo criticaron tanto que tuvo que hacer un libro que se llama Apología Pro Vita Sua, que es una apología para decir por qué él se convirtió al catolicismo. Y ya cuando llega a la iglesia católica, pues uno podría pensar que le iba a ir muy bien. Le fue muy mal. Lo trataron mal. Desgraciadamente, lo trataron tan mal que lo relegaron así. Pues este hombre no abandonó la verdad e hizo un libro que se llama Un proyecto de universidad. Y ese libro fue una tarea que le encomendaron para que se entretuviera un poquito. Y el proyecto de universidad es así como su nombre lo dice: hacer un proyecto de universidad en el que se le propondría como hacer una universidad. ¿Y cuál era su proyecto de universidad? Fíjense el proyecto de universidad que tenemos actualmente. Yo estoy con profesores y estoy con gente que piensa. Las universidades, como su nombre lo dice, era un conocimiento universal de las cosas. Entonces, por ejemplo, tenemos a un Beethoven, tenemos a un Bach, que estudió en una universidad. Y la universidad, ¿qué implicaba? Que estudiaras anatomía, matemáticas, física, química, que estudiaras teología, que estudiaras arte, etc. Era un conocimiento universal. Por eso se le llamaba universidad. ¿Y cómo se han graduado hoy las universidades? Hoy una universidad se especializa en algo. Por ejemplo, el que estudia educación, solo la educación, y no está mal. Eso se llama especificación en el mundo universal del conocimiento. Pero actualmente nuestras universidades, ¿cómo son? Y es una crítica que yo hago y que tenemos que aceptar. Por ejemplo, hoy las universidades tecnológicas que están en todo el estado y en México, es crear ¿qué cosa? Productores. Es crear empleados. Fíjense cómo es el conocimiento. Yo aprendo algo para hacer algo. Entonces nuestro conocimiento se vuelve utilitarista. Los conocimientos son útiles solamente para una cosa. Vean cómo hemos degradado el sistema universitario. Y el proyecto de Henry Newman no es ese. Henry Newman decía: hoy las universidades nos preparan para trabajar, nos preparan para un empleo, pero no nos preparan para otra cosa: amar la verdad. Y su proyecto de universidad, ¿cuál es? Que juntos, como grupos de estudiantes, descubran la verdad y sigan la verdad. Me van a decir, ¿eso es una universidad espiritual? No. Nuestros alumnos buscan la verdad o buscan trabajar. Entonces, la universidad y los conocimientos que adquirimos tanto en primaria, secundaria, prepa y universidad nos tienen que ayudar a qué? A descubrir y amar la verdad. Y por eso su proyecto de universidad es ese. Su proyecto de universidad es ayudar a todos, sobre todo los universitarios, a que descubran y amen la verdad. Y entonces yo, si estudio medicina,
si estudio pedagogía, si estudio comunicación, ¿qué tengo que descubrir en mi carrera? La verdad y actuar según la verdad. El problema es que nuestras universidades hoy no tienen ese proyecto. Hoy los conocimientos son para el utilitarismo. El ejemplo les pongo. Antes se decía, sé maestro. Y hoy si alguno de nuestros niños quieren ser maestros, ¿qué les dicen? No, hijo, ya no deja eso. Te mueres de hambre. Déjese cuenta el sentido de las carreras que hoy tenemos. No, hijo, estudia dentista, sé doctor, eso te deja más. Incluso nosotros como padres ya no vemos el amor a la verdad, el amor a la humanidad incluso, sino la utilidad que me deja una carrera. Y hay otro peligro actualmente. Hoy todas las profesiones son despreciadas. ¿Por qué? Fíjense, razonemos un poco. Hoy, el que es mecánico, el que es chofer, el que es carpintero, el que es plomero, incluso todos los oficios, el que es licenciado, el que es profesor, tienen profesiones y hay oficios. Hoy, ¿qué piensa un youtuber que gana más dinero que tú y yo? Que no valen las profesiones. Y el peligro de hoy es que las profesiones y los oficios sean considerados en segundo grado, inferiores. ¿Y por qué? Porque le hemos dado la importancia ¿a quién? Al dinero. Y entonces lo más importante no es que seas profesionista, lo más importante no es que estudies, es que generes dinero. Y que entre más dinero generamos, a eso le llamamos éxito, grandeza. Por eso me hago político, por eso me hago narcotraficante, por eso me hago youtuber, porque ya no me interesa ayudar a la humanidad, ya no me interesa descubrir la verdad. ¿Qué me interesa más? Llenarme los bolsillos, disfrutar la vida, y como para disfrutar la vida se necesita dinero, entonces se ha perdido el cultivo del intelecto, el cultivo de la amistad, el cultivo de la educación. El fenómeno que hoy vemos, y perdónenme, pero es la verdad, con una degradación educativa que no solamente ha sido la 4T, sino que lo han sido otros también, es porque nosotros los mismos seres humanos y porque nosotros padres de familia hemos dado la importancia más a los bienes materiales que a los bienes intelectuales y a los bienes espirituales. Entonces la degradación hoy de la educación de nuestros hijos no es problema solamente de un sistema político, es un problema también de nosotros. Vean cómo está la educación actualmente. ¿Qué piensa tu hijo? ¿Qué desea tu hijo? Y entonces, hoy un youtuber gana más que tú y yo, ¿cierto? Y está formado, está educado. ¿Quién lo educa? ¿Quién lo forma? Entonces el papel importante de los padres de familia sigue siendo vigente. El papel fundamental de los maestros es importante, importantísimo, necesaria. Y ahora, continuando con este señor Henry Newman, pues Henry Newman murió amando la verdad. ¿Y quién creen que está detrás del Señor de los Anillos? Detrás de esa película, los que diseñaron esa película fueron educados por Newman, el Señor de los Anillos. Toda la obra del Señor de los Anillos, detrás está la teología de Newman. Bueno, para que nos demos a entender. Y si siguen la historia de Newman van a descubrir muchas cosas, pero bueno, ahora sí. Vean entonces el papel fundamental que tiene la educación. Ahora bien, ¿qué pasa actualmente con la educación? Yo cuando aquí tengo contacto con los niños en el catecismo
o que tenemos contacto con los adolescentes, yo los admiro a los profesores. ¿Cómo le hacen para educar hoy a los niños? Yo hoy no me atrevería a ser profesor de primaria y secundaria. Me costaría. Y sin embargo lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque estamos luchando contra una educación familiar que es muy diferente hace muchos años. Ustedes, los profesores jubilados, les tocó todavía a algunos niños, bien, les tocó todavía gozar de ciertas familias que educaban a sus hijos. El problema es que hoy los hijos no están educados por muchos papás. Ese es por eso es una tarea difícil, pero también es una tarea delicada. Fíjense, hace muchos años, en 1965 se escribió todos estos documentos que se llaman el Concilio Vaticano II. Y fíjense lo que decía desde antes. Dicen de los educadores, en primer lugar, todos tenemos derecho a la educación, es un derecho universal. A nadie se le puede privar el derecho a la educación. Pero ojo, hemos malinterpretado este derecho a la educación. Me estaba contando a mí una amiga que da clases en la UTT y dice que ella les dice a sus alumnos: yo la puerta la cierro a las 10. Ya no puede hacer eso, porque si cierra la puerta a las 10 y se queda un alumno afuera, la pueden demandar porque está privando de la educación al niño, bueno, al joven. Fíjense. Entonces no hemos entendido qué significa el derecho universal a la educación. Y el derecho universal a la educación es que todas las personas tienen el derecho de acceder a la educación. Y acceder a la educación implica también una responsabilidad. Bueno, eso sí. Hoy tenemos otro reto: la inteligencia artificial, que ustedes, los jubilados, ya no la van a enfrentar, pero la usan. Y aquí hay una cosa muy diferente. La inteligencia artificial, a ver, la ensalzamos, la elevamos muchísimo. Y esta misma maestra, porque bueno, su servidor también da clases a nivel universitario, entonces yo los trabajos, por ejemplo, se los encargo manual a mis alumnos. Yo doy clases de teología y doy clases de toda la Sagrada Escritura, y mis alumnos, que son los seminaristas, les puse hacer una vez: quiero que me transcriban toda la pasión del Señor a mano. Y a mano lo tenían que hacer, con errores y todo lo quiero. Van a decir ustedes: es inhumano. No es cierto. Bueno, ¿por qué decimos esto? Porque resulta que mi compañera, antes encargábamos trabajos, acuérdense cómo los hacían, con papel, con cartulinas y todo eso. Quizá a algunos les tocó enseñar así, el pizarrón de gis, modernos en pizarrón de blanco, hoy los pizarrones virtuales, etc. Y entonces mi amiga me decía que ella ya no le pide a sus alumnos proyecciones. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial ya lo hace todo. Entonces volvió al papel bond. ¿Me vas a exponer? En papel bond todo. ¿Y eso cómo se llama? Para algunos le podría ser una agresividad contra el intelecto de los alumnos. No, es formar, es educar. Y ahora, dice, es un derecho inalienable de la persona. Nadie se puede quitar esto. Y dice así: que responda a su propio fin, al propio carácter, al diferente sexo, y que sea conforme a la cultura y las tradiciones patrias, y al mismo tiempo esté abierto a las relaciones fraternas con otros pueblos, a fin de fomentar en la tierra la verdadera unidad y la paz. Entre más educación hay, ¿qué debería de vivir nuestro país? Mayor fraternidad y mayor paz. ¿Y cómo vive el país hoy? No tiene fraternidad ni tiene paz. Y no estoy hablando de Diosito,
Estoy hablando de los valores que implica la educación. Hay que ayudar pues a los niños y a los adolescentes teniendo en cuenta el progreso de la psicología, de la pedagogía, de la didáctica, para desarrollar armónicamente sus condiciones físicas, morales e intelectuales, a fin de que adquieran gradualmente un sentido más perfecto de la responsabilidad en la cultura ordenada y activa de la propia vida en la búsqueda de la verdadera libertad, superando los obstáculos con valor y constancia de alma. ¿Qué le pasa hoy a nuestros niños? Se supone que la educación, a mí me tocó el cambio de formación cuando nos dieron por esto, ¿cómo se llama? Que ya no se calificaba solamente con exámenes, sino por habilidades, el sistema de competencias. Muy bien. Y uno de los criterios para cambiar es que decían que los alumnos tienen que saber resolver problemas. Y hoy nuestros hijos no saben resolver problemas. ¿Quién lo soluciona? Los papás. No se supone que la educación que tiene que ayudarte a enfrentar la vida. Y fíjense, una frase que decía Benedicto XVI antes de ser Papa, y fíjense, hablando de la evangelización, y podríamos decir también de la educación, la evangelización es enseñar a vivir. Entonces la educación debería de eso, de enseñar al niño a vivir, a resolver sus problemas existenciales, y por eso educo, por eso formo. Una cosa es informar y otra cosa es formar. La inteligencia artificial informa, no forma. Y cuando tú eres profesor, ¿qué le pones a tu educación? Le pones empeño, le pones cariño, le pones tu persona, le pones la calidad humana que la inteligencia artificial no lo pone. La inteligencia artificial hace una tarea a lo mejor que escapa a nosotros, pero su tarea es solamente una tarea funcional. Nosotros no hacemos solo tareas funcionales. Debido a que somos alma y cuerpo bien integrado, la capacidad intelectual que tenemos va muy unida. Y entonces cuando expresamos algo, lo expresamos con el cuerpo, lo expresamos con las emociones, actuamos con razón. Somos seres que nos relacionamos entre todos. Y entonces no solamente tenemos inteligencia, hay emociones, hay cuerpo. Y entonces por eso nunca se va a poder sustituir a un profesor, nunca se va a poder sustituir la educación y la responsabilidad de educar a través de una máquina. ¿Qué nos está sucediendo? Lo que sucedió en la revolución industrial, ahora podríamos decir que hay una revolución tecnológica, digital, y que se tiene el peligro de sustituir a la persona, claro, pero nunca podrán poner el condimento que tiene el ser humano, tu calidad humana, tu calidez humana, tu afecto y tu amor. Por eso hay que amar lo que somos. Y miren, una de las cosas más hermosas para mí es ser maestro, educar. Y esos son ustedes todavía. ¿Cuánto tardaron ustedes en estudiar? Y bueno, me podrían decir, son jubilados. ¿Dónde echan todo lo que aprendieron? Sigan formando, sigan educando. No se conformen con lo que sus nietos, sobrinos aprendan. Ustedes pueden hacer todavía mucho con todo lo que aprendieron y tuvieron. Formen a los que están a su alrededor. Qué hermoso sería que de este grupo salieran pequeñas celulitas de decir, miren, vamos a educar a estas personas, vamos a formarlas. Hay una cosa muy curiosa que hemos saltado. ¿Se acuerdan antes? Ya no se habla hoy de eso. Analfabetismo. Ya no, ¿verdad? Entonces ya todos saben leer y escribir en el mundo. No. Pero hoy se habla de la ignorancia digital. Pareciera ser que es más importante. Hoy hasta la abuelita que no sabía leer y escribir ya sabe hacer mensajes. ¿Cómo le hizo? Dense cuenta que hemos hecho a un lado el problema de la educación.
Pareciera ser que solamente la educación me sirve para comunicarme. No, la educación forma personas y por eso hay que iniciarnos conforme avanza su edad en una imprudente educación sexual. No toquemos ese tema porque es muy delicado, pero incluso ustedes en eso formaban y deberían de formar y seguir formando. Hay que prepararnos además para la participación en la vida social. ¿Por qué nuestros jóvenes y nuestros niños no participan de lo social? ¿Por qué no se han educado en eso? Se quitó el civismo. Y los valores cívicos no se acaban. Y esos valores cívicos valen para todos. Yo recuerdo de niño honores a la bandera, el respeto al acto patrio, el respeto a la autoridad. Se han acabado. De forma que bien instruidos con los medios necesarios y oportunos puedan participar activamente en los diversos grupos de la sociedad humana, estén dispuestos para el diálogo con otros y presten su fructuosa colaboración gustosamente en la consecución del bien común. ¿Qué tarea tan grande tiene? Y se seguirá teniendo esta tarea. Por eso, miren, aunque hoy hay inteligencia artificial, nunca nos van a sustituir a los profesores. Nunca. Ni se podrá sustituir al maestro. Porque curiosamente, la inteligencia artificial incluso se dice así que ni debería de llamarse inteligencia artificial. Porque en realidad lo que hace son algoritmos, es una operación matemática que hace con datos. En cambio nosotros, cuando utilizamos el intelecto, buscamos la verdad. Y para razonar hacemos un proceso de conocimiento. Fíjense, es bien hermoso ese proceso de conocimiento. Por ejemplo, yo ahorita les digo a ustedes manzana. Todos ya en su cabeza tienen una manzana. Algunos tienen una color verde, roja, amarilla, podrida, etc. Pero ¿cómo hicieron esa capacidad ustedes de tener una manzana dentro de su cerebro sin tener la manzana físicamente? O si yo digo un árbol, ¿cómo es capaz que el hombre tiene un árbol, el concepto del árbol aquí, sin meter un árbol? Porque ha hecho una abstracción. ¿Y cómo se hace una abstracción? El ojo humano ve una manzana, la toca, la percibe, la huele, siente la textura y hace una abstracción. Y entonces el cerebro recoge todos esos datos de tal manera que cuando el hombre, alguien dice manzana, yo ya tengo el concepto de manzana por la experiencia física que he tenido. Y Aristóteles decía que nada hay en el pensamiento que no pase por los sentidos. Y entonces cuando yo digo árbol, inmediatamente viene a mi cabeza esa imagen de árbol. Pero si yo les digo textura de un árbol, olor de un árbol, características de un árbol, lo captan. ¿Y eso a qué se debe? A la razón humana. La razón humana es ese proceso cognitivo que hace. Y por lo tanto, ese proceso cognitivo es una maravilla. Eso no lo hace la inteligencia artificial. Si yo te digo a qué huele la madera, a qué huele la manzana, a qué sabe una manzana podrida, a qué sabe una manzana exquisita, cuál es el sonido que hace una manzana cuando cruje, qué hace qué sucede en tus papilas gustativas, todo ese proceso lo hace la razón. Por eso, lo más sagrado y lo más hermoso que tiene el hombre es su inteligencia. Y eso no lo puede hacer una máquina. Y la inteligencia me permite experimentar el amor. Cuando yo te digo amor, puedes tener un concepto, pero para que puedas tener el concepto de amor, ¿qué necesitas? La experiencia del amor. Si no hay una experiencia de amor, no se puede hacer un concepto de amor. Podría ser un concepto de amor, pero no experimentar el amor. Y eso es entonces lo que nos hace tan grandes y diferentes a la inteligencia artificial. Por lo tanto, los primeros que tienen la gravísima educación, el gravísimo deber de educar a los hijos, ¿quiénes son? Los padres. Y ustedes también son papás. Algunos que no sean papás pueden dar un poquito más de su tiempo y educar,
Pero los primeros en educar, ¿quiénes son? Y los segundos, ustedes. Y si los primeros fallan, los primeros en la educación, ¿quiénes son? Ustedes. Porque tienen un papel muy importante.